Venir a pasar un tiempo romántico con el Señor de oración, traiga un cojincito de su casa. Y le recomiendo traer, no importa, una cobijita o traer una ruanita, porque si usted se arrodilla y tiene reumatismo o artritis de rodillas, no se va a volver a parar de ahí con este frío. Entonces traiga una cobijita o algo calientico para los pies, traiga tintico. La iglesia, lo único que nosotros queremos poner ese día es, si Dios nos lo permite, un sancocho. Vamos a terminar la vigilia con un sancocho. ¡Amén! Les dije cojines, nadie dijo nada. Les dije frío, nadie dijo nada. Pero vamos a dar sancocho al final. ¡Amén! ¿Sí? ¡Aleluya! Sí, no sé cuántas iglesias en el mundo hacen una vigilia con sancocho. Pero esa noche vamos a hacer un sancochito para que cuando terminemos la vigilia podamos compartir ahí sí una cena de comunión. Vamos a hacer como lo podemos hacer, pero por favor se programa. Quienes vayan a venir, por favor nos dicen para saber qué tanto hacemos. No sea que hagamos muy poquito y vengan muchos, o hagamos mucho y vengan muy poquitos. Entonces quienes vayan a venir, por favor se programan, le dicen a mi hermana Neidis y a mi hermano Omar que por favor, mi hermana levante su manito, por favor. Por favor le dicen a mi hermana Neidis, yo voy a venir con mi familia, somos 4, somos 5 para guardarle su presita. ¿Sí? Entonces por favor prográmense. Amén. Nada más, anuncios creo que no hay nada más. Es importante que nosotros entendamos a través de la palabra, entrando ya en el tema, un tema que hemos venido relacionando ya de hace algún tiempo, asociado con la perseverancia que Dios tiene con nosotros, pero también la perseverancia que tenemos nosotros en las cosas del Señor. Estábamos explicando hace poco que nos gozábamos grandemente que quien persevera en nosotros es el Señor. No nosotros en el Señor, sino el Señor en nosotros. Y esa perseverancia es tan buena que está garantizada la salvación de muchos cuando el que persevera es Dios. Cuando el que está perseverando es Dios, la salvación de muchos está asegurada. Pero cuando la salvación depende de la perseverancia de las personas, ahí no hay garantía de nada. Porque nosotros somos inconstantes y de doble ánimo. Y hoy tenemos las manos levantadas llorando. Y mañana estamos por allá llorando, pero en una cantina con una rocola escuchando a Julio Jaramillo. El hombre es inconstante. El hombre es irregular. ¿Recuerdan a Saúl? Cuando Saúl no era un rey, era un hombre muy trabajador. Y cuando lo van a ungir, recuerden que Saúl estaba buscando unas mulas por allá, unos animales de su papá que se habían perdido. Y era un buen hombre. Y solo fue que se le diera un poquito de poder para que el corazón de Saúl cambiara. Muchos de nosotros somos variantes y cambiamos. Si esa decisión fuera de nosotros, nosotros hace rato ya hubiéramos menguado. Pero gracias a nuestro Dios, que Él es perseverante con nosotros. Gloria a Dios que esa palabra perseverancia está en las manos de Él y no en nuestras manos. ¿Saben cuán difíciles somos nosotros? ¿Y cuán complejos? Solamente pase una semana con cualquier familia de la iglesia. Me gustaría irme una semana con la hermana Gladys, la hermana Dayana, la hermana Lady y la niña pequeñita con Alexander, con Nirza. Hermana, y irme una semana, llevar pijama, llevar ropa, y me voy para allá una semana a ver qué pasa con la familia Villada. Yo creo que me tocaría llevar diclofenaco y aspirina. Creo que al tercer día yo ya estaría diciéndome de largo para mi casa. No sé si sea cierto, pero es como si ustedes también fueran a mi casa y pasaran conmigo una semana. Como si yo fuera a la casa de alguno de ustedes y pasara más de 3 días con ustedes. Tal vez nos agotaríamos, nos cansaríamos. En Dios no existe eso. Dios nos tomó como somos porque Él nos conoce. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Él sabe qué hay aquí dentro
y por eso Él sigue perseverando en nosotros. Él sabe lo que hay, y como Él sabe lo que hay, Él va a seguir permaneciendo en nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos querido apartarnos de la fe? ¿Cuántos de nosotros hemos querido renunciar a la fe y tirar los guayos o tirar la toalla diciendo no más? Pero es tanto el amor de Dios por nosotros, que aunque nosotros tengamos ese tipo de pensamientos como el hijo pródigo, Él nos convence para estar nuevamente a su cuidado y a su amparo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias a Dios, quien persevera es Él. Y Él no persevera como los matrimonios inconstantes, como los niños haciendo tareas, como el paro y su primera línea que ya se está pagando. ¿Quieren que les diga algo, mis hermanos? Él permanece, porque los principios de Dios son eternos. Entonces, a pesar de que Él persevere en nosotros y nosotros tratemos de perseverar en la fe, nosotros de igual manera debemos entender que el camino en el cual Dios nos puso también es complejo. Porque miren que estamos en un camino, no es derechito, lleva muchas curvas, no es ancho, porque el camino al Señor no es ancho, sino que es un camino angosto, ¿sí? Pero, ¿y la puerta cómo es? ¿Cómo es la puerta? Angosta. Y casi que toca entrar medio acurrucado, si no es que es arrodillado por esa puerta. Por la otra usted sí entra con los brazos abiertos y levantados, pero por la puerta del Señor es una puerta muy estrecha. Muy estrecha. ¿Qué van a hacer los gorditos para entrar por la puerta? No sabemos. Pero esa puerta es muy estrecha. ¿Sabe algo, mi querido hermano? Y a pesar de que el camino del Señor, a pesar de que en el camino del Señor, el Señor viene caminando con nosotros, vamos a tener adversidades. Yo tengo un reloj en mi casa y ese reloj cada rato se le daña la pila. Pero porque se le daña la pila, deja de ser reloj. Él no deja de ser reloj. El cristiano, aunque tropiece, no deja de ser cristiano. El cristiano, aunque tropiece, no deja de ser cristiano. Así como ese reloj no deja de ser reloj porque se le acaba la pila, el cristiano, aunque tropiece, no deja de ser cristiano. No tenga temor si algún día usted tropieza. No tenga temor si algún día se ensucia sus rodillas. Si algún día el lodo le llega hasta el cuello, no se angustie, porque aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y a pesar de que estamos en este camino, nos vamos a encontrar con el rival. Nos vamos a encontrar con el rival. Ahorita están jugando los Juegos Olímpicos, están todos participando. Y lo fácil que sería un competidor competir contra él mismo, bajando su propio tiempo. Pero desafortunadamente tiene que luchar contra 8 y todos quieren ganar. Porque todos quieren la presea dorada, todos quieren vencer. Y cuando usted encuentra 8 competidores, 100 metros planos, todos quieren llegar primero. Cuando usted corre la vida cristiana, usted va a tener un adversario que no le quiere dejar llegar, que le va a estorbar el camino, que va a buscar que usted tropiece y que va a buscar que usted caiga. Esa es la vida del creyente, porque la palabra de Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Ese es el enemigo. Que aunque usted viene caminando todo tranquilo en su vida cristiana, pero siempre el enemigo está pendiente a mirar su tropiezo y su caída. Y si no, dígame, ¿por qué la armadura de Dios? Si el caminar del cristiano fuera tan sencillo, ¿para qué se le da una armadura? Debería dársele unas zapatillas para que corriera más rápido. Pero ¿sabe qué es lo que se le da al cristiano? Una armadura. Y si se le está dando una armadura, ¿para qué se le da? ¿Para qué se le da a un policía un chaleco antibalas? ¿Para qué se le entrega a un policía una pistola de dotación? De la misma manera al cristiano le fue dada la armadura.
Si, quiero que lo entienda, si el creyente, si la vida del cristiano fuera fácil, el Señor le daría unas zapatillas Nike, o le estaría dando unas zapatillas Adidas running, para que corriera a toda velocidad, pero al contrario, le dio una armadura. ¿Por qué le dio una armadura? Porque tiene un enemigo que también es fuerte. ¿Es más fuerte el que está con nosotros? Sí, pero el enemigo también tiene herramientas y tiene armas que lo quieren hacer tropezar. Y él anda como un león rugiente mirando a quién poder devorar. Entonces, dice la Escritura, quiero que vayamos rápidamente a Tito capítulo 3 versículo 8. Tito, antes de Pedro, Tito 3:8. Tito 3:8, dice la Escritura, Tito 3:8 dice, ¿todos tienen? Tito, ¿ya? Prontito. ¿Todos tienen? Tito. Dice Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren, otra vez esa palabra que la vimos hace 8 días, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Sí? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pablo le está diciendo a Tito, Tito no debió haber sido una carta paulina. Tito era una carta personal. Esa carta debió haber reposado en la mesita de noche de Tito. Porque si ustedes se dan cuenta, los consejos que Pablo le da a Tito son consejos personales, a un amigo. Sino que la carta fue tan bonita que la metieron dentro del canon bíblico, pero eso es una carta personal, o sea, es una carta a un amigo, pero luego la convierten en una carta paulina, luego la mandan al canon bíblico y la meten dentro de la Biblia. Cuando Pablo le está escribiendo a Tito, le hace una insistencia en algo, porque le dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas cosas. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es tratar de hacer verle que debe insistir firmemente en algo. Y es que tome el liderazgo, tome la primera posición frente a algunas cosas que son buenas. Hay cosas que para el creyente son muy buenas. Hay cosas que para el creyente son excelentes, pero el creyente no las ejecuta. Hay cosas donde usted debe tomar el liderazgo. Hay cosas donde usted debe manejar, dar el primer paso en su casa. Muchos en su casa tal vez no quieran orar. Usted no se amargue porque en su casa no quieren orar. ¿Por qué se amarga? Hágalo usted. ¿Por qué cuando usted convida a sus hijos siempre tienen un pero y un pretexto? Y siempre hay cientos y miles de cosas más importantes que orar. Y usted se amarga detrás de sus hijos. Y usted empieza a obligar a sus hijos a orar. Mire cuán gran error. Puede ser obligar a un muchacho a orar. Yo a veces creo que cuando una persona obliga a un hijo a orar, yo creo que la oración no pasa del techo. Porque las oraciones más profundas salen desde el corazón. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. No obligue a un hijo a orar, porque probablemente el niño está orando es para tenerlo a usted feliz y contento y que no friegue la vida. Pero usted no está logrando el propósito, y es que él tenga comunión con Dios. Entonces, muchas veces usted quiere en su casa orar con un hijo, orar con una hija, tomar las manos de su esposa, tomar las manos de su esposo y orar. Y usted como se la pasa viendo películas donde los norteamericanos se cogen las manos ahí enfrente del comedor y todos están orando. Entonces usted quiere hacer lo mismo. Que porque una hermana le funciona el devocional todas las noches con su familia orando de la mano, ¿eso tiene que funcionarle a usted porque a la hermana le funcione? No son los mismos hijos ni tampoco el mismo marido. ¿Por qué le tiene que funcionar también a usted? Y aunque su familia no quiera orar, usted ore. Ore.
Hágalo usted. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a Tito? Pablo a Tito le está diciendo: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Usted ocúpese. Había un propósito muy grande este año, que era leerse la Biblia. Empezar a leer juiciosamente la Biblia. No siempre su esposa lo va a acompañar, porque puede que a usted le guste leer la Biblia y a su esposa le guste orar. Y puede que a usted no le guste orar, o le guste orar y a su esposa no, o no le guste mucho. Pero lo que Pablo le está diciendo a Tito es: tome la delantera en las cosas que son buenas. Si en su casa nadie más quiere leer la Biblia, pues usted léala, no se amargue. Si en su casa nadie más quiere ir a la iglesia, hermano, si es que un domingo todo el mundo arropado, abrigado, ahorita está más de uno envuelto con 4 tigres ahí en la cama, y les costó trabajo levantarse, venir a la iglesia. Hay personas que hoy duermen hasta las 10, 11 de la mañana. En paz me acostaré y hasta el mediodía dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y hay gente que es feliz durmiendo hasta las 11 de la mañana sabiendo que hay culto en la iglesia. Pero ¿de dónde sale eso? Del corazón. Y usted se levanta temprano y usted quiere ir a la iglesia, y todos los muchachos le arrastran a usted los pies. Pues si usted puede, presiónelos. Y usted hágale y trate de llevarlos. Pero si usted ve que esa guerra ya está perdida, hermano, hágalo usted. Pero no se deje vencer. No se deje ganar. Tome la iniciativa en las cosas espirituales. Un día les voy a contar una historia. Un día estábamos en mi casa y yo quería hacer un devocional. Porque ese día yo quería hacer un devocional. Y entonces en eso se estaba acabando una novela muy buena. Y ustedes saben que lo mejor de las novelas no es cuando empiezan, sino cuando terminan. Y las novelas, cuando terminan, esos últimos 8 capítulos, próximo final, dijo, todo el mundo quiere verlas. Y a mí se me ocurrió un día decirle a mi familia, en plenas finales, pero de una novela, que fuéramos a hacer un devocional. Entonces cuando yo llegué con la Biblia a hacer el devocional, pues ya todos se imaginarán la cara, teniendo todo el día, y justo cuando es la final de la novela llega el otro a molestar con el devocional. Y yo insistí en que oráramos, y por 3 cosas especiales. Pero como se pueden dar ustedes cuenta, yo soy muy explicativo. Entonces yo cogí a explicarles, ya me comí 10 minutos. Y eran 3 puntos, o sea que me iba a solo explicándoles me iba a gastar media hora. ¿Cuándo íbamos a orar? Entonces ellos ya estaban un poquito como, ya papá, sí, ya empecemos a orar. O sea, ellos querían ver su novela. El caso fue que el primero llegó y me dijo, pero ya papá, deje tanta explicación y empecemos a orar. Y yo dije, ustedes están escansones, es porque quieren ver su novela, ¿no? El caso fue que se agarró la Tercera Guerra Mundial por una oración. Y ponerse uno a pelear con la familia por ir a orar, eso no tiene sentido. Son de esas oraciones que no pasan del techo. Pues yo me subí a orar al 2.º piso. Yo me subí y me fui a orar para no molestar. Me subí por allá para el 2.º piso. Y ese día orando yo por allá en el 3.er piso, yo le pedí al Señor muchas cosas especiales. Yo le voy a decir algo. No es que mi familia no quiera ni haga devocionales, ellos tienen sus devocionales. Pero si su familia no quiere, no se angustie, hágalo usted. Tome iniciativa usted en las cosas espirituales. Si su familia nunca han venido a un ayuno, hágalo usted. Si ellos quieren dormir hasta las 11 de la mañana un domingo, usted levántese temprano y váyase para la iglesia. Usted tome la iniciativa en las cosas espirituales. Si ellos se duermen leyendo la Biblia, pues usted lea la Biblia solo sin tener a los otros al lado. Y también ínstelos, invítelos y haga lo posible porque ellos lo hagan. Pero sabe también que la vida cristiana, tome la iniciativa. Si no hay 2 o 3, usted no empieza. Mire, a veces uno va, lo invitan a almorzar a uno. Y cuando uno ya tiene 2 papas en la boca, Señor Jesús, ay Dios, ¿por qué incomoda a la gente usted? Ve que el otro ya tiene los cachetes llenos de pollo. Señor Jesús,
Hermano, ya lo vio que siga derecho, porque lo incomoda. A dárselas de espiritual comiéndose unas papas con ají. A dárselas de más haciendo una oración. El otro arrancó, se le olvidó orar y coge y se mete la cucharada y eso ya está mordiendo la carne. Y la mujer, Señor Jesús. Hermano, ¿por qué incomoda a las otras personas en su oración? ¿Será que comiéndose unas papas con ají usted es más espiritual que los demás? ¿O porque usted oró por unas papas con ají es más que el otro que no oró por las papas con ají? No importa cuánto la gente haga o no haga, usted tome la iniciativa. Usted tome la iniciativa. Deje de estar orando a grito entero. ¿No pasaba en las iglesias que aquí había uno orando en lengua? Raca, raca, raca. Y allá el otro, ponga, ponga, ponga. Y acá el otro. Y el apóstol Pablo dijo, no, me hacen un favor y le ponen orden a esa vaina. ¿No estás en la escritura? Y si no había un intérprete, mejor no me hablen en lenguas. Y no le puso el apóstol Pablo orden a las iglesias. Tome siempre la iniciativa, mi querido hermano. Siempre haga alguito más. Usted está en la vida cristiana, pero ese que está dando el pasito de más, mi hermano, ya está sembrando para sus hijos. Ese que está tomando la iniciativa, leyendo la Biblia, no crea usted que su trabajo es en vano. Dios lo está viendo. No crea que el que coja primero para la iglesia está perdiendo. Mi hermano, usted está ganando. Uno debe entender esto en el Señor, que ese pasito de más, ese pasito de liderazgo, ese pasito de encuentro con el Señor, le está dando a usted una ventaja y lo está afirmando. Nadie puede decir que está siendo afirmado cuando no ora. Ora cuando viene a la iglesia cada 8 días. Ora cuando, y esos los que vienen cada 8 y no los que vienen cada 15 días. Una persona está siendo edificada cuando lee la palabra. Pero hagan las cuentas ustedes más o menos cuántos tuvieron que buscar hoy la Biblia y no la encontraron. ¿Cuántas personas están buscando una Biblia un domingo a las 9 de la mañana para venirse a la iglesia y no saben dónde está? ¿Cuántas personas se les refunde la Biblia entre semana? Y si usted no sabe dónde está su Biblia, ahí está su vida espiritual y su vida devocional. Si usted no sabe dónde está su Biblia, yo le voy a decir algo, esa es su vida devocional. Pero usted siempre tome ventaja. Siempre saque la cabeza por su familia. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Escritura? Y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿a quién le dio Pablo esa palabra? Al carcelero de Filipo. O sea, el carcelero de Filipo primero conoció a Dios para luego írselo a llevar a su familia. Pero un cristiano mañoso enseñando el evangelio, ¿para qué sirve eso, mi querido hermano? Si el evangelio no se ha sentado en el corazón del creyente y sale usted predicando la palabra, ¿a usted le van a creer? Que primero el evangelio se siente en su corazón, que primero haya frutos en su corazón dignos de arrepentimiento para usted ponerse e ir por allá a enseñar el arrepentimiento. Una vez yo puse una persona a que predicara sobre el arrepentimiento y esa persona titubeaba, temblaba y eso no podía y intentaba arrancar y no podía y no podía y no podía. Y mire cómo es el Espíritu Santo, había que predicar 12 temas. Y justo el de arrepentimiento le cayó a esa persona, le tocaba predicarlo. Y estábamos grabando los videos y esa persona empezaba, se devolvía y no podía. Esperen, volvamos a empezar. Y todos, bueno, volvamos a empezar. Tome aire, pásele agua, vuelve y arranque. Y dice la palabra, se trabó el cassette. Y a lo último llegó y dijo, no, yo no puedo, por favor, no me dejen a mí. Y todos, bueno, pues como no pudo, hágase a un lado. Luego se destapó una olla podrida, pero podrida, mis queridos hermanos. Y todo estaba asociado al arrepentimiento de esa muchacha. Como no se había arrepentido y la pusieron dizque a predicar un tema del arrepentimiento, ¿se dan cuenta? Primero el evangelio tiene que sentarse en nuestro corazón para poderlo llevar. Pero si en su casa todavía están escuchando a Diomedes Díaz, si su casa todavía huele a tabaco,
Si en su casa todavía están recogiendo las botellas de Águila, de Costeña y de Póker, y lo ven subiendo y bajando canastas de cerveza al apartamento, dígame con qué autoridad va a enseñar usted el Evangelio del Señor. Primero el Evangelio, sentado en su corazón, para poderlo ir a compartir. Antes no. Antes no, porque eso es pisotear la sangre de Cristo. Dicen que los contadores son unos ladrones. Dicen también que los abogados son unos ladrones. ¿Y qué dicen de los cristianos? Que son unos hipócritas. Porque hay más de uno que dicen una cosa y hacen otra. ¿Sabe qué le está diciendo Pablo a Timoteo ahí? Tomen la iniciativa. Tomen la iniciativa. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces Pablo está intentando mostrarle a estos que deben tomar la iniciativa en su vida espiritual, ¿sí? Que deben tener una iniciativa propia en su vida espiritual y siempre dar el primer paso. Si yo le pregunto a los matrimonios aquí, ¿quién da el primer paso? ¿Quién puede decir, tranquilo, sin avergonzar al otro, yo siempre doy el primer paso? ¿Quién puede decir, yo tomo la iniciativa? O sea, los invito, los llevo y les tengo paciencia para convidarlos a las cosas del Señor. ¿Alguien aquí puede decir, yo tengo la iniciativa? Me consta que mi hermana tiene la iniciativa. Por sus hijos, por su nuera y por su familia. Y a usted la veo cada fin de semana acá. Veo que tiene la iniciativa. Ella se empezó a bautizar. No sé cuántos en su familia estén bautizados, pero creo que usted ha empezado a abrir una brecha en su casa. Que Dios la bendiga por eso, hermana. ¿Sí? ¿Quién está tomando la iniciativa? Ella. Y no veo a ninguno de sus parientes cerca, porque no vinieron. Y no porque no vinieron, ella deja de hacerlo. ¿Sí ven que lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Tito? Aunque muchas cosas no funcionen y no salgan como queremos, usted tome la iniciativa. No se deje vencer por los perezosos. No se deje vencer por los que arrastran los pies para venir a la iglesia. No se deje vencer por los perecudos. Usted siempre tome la iniciativa. Que cuando usted toma la iniciativa va a ser afirmada y el Espíritu Santo va a hacer obras en su vida. ¿No estaba ahí Josué con los 2 espías? Y cuando vinieron a dar, ¿quién fue el que tomó la iniciativa? Josué y Caleb. Y los otros no querían, pero Caleb y Josué querían hacerlo. Tome la iniciativa y no se deje vencer. Siempre dé un pasito más adelante. Propóngase leer la Biblia, propóngase hacer su devocional todas las noches, propóngase antes de arrancar su trabajo o arrancar su día laboral, procure en su corazón leerse unos pequeños pasajes de la Escritura, y antes de irse a dormir saque un tiempo para leer unos pequeños versículos. Y si los otros están viéndole Pedro el escamoso, ¿a usted qué le importa? Usted póngase a hacer su tarea. Usted haga su tarea, que es buscar al Señor, buscarle mientras pueda ser hallado. Y mientras Él pueda ser hallado, búsquele permanente e insistentemente. No se deje vencer por la pereza ni por el sueño. Entonces dice la palabra, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmezas, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Por favor, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 1. No se lo olvide, está Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses, Filipenses, Colosenses, Usmenicenses y Tesalonicenses. Dice la palabra en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados,
gozo y corona mía, pero luego dice la escritura, estad así firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que está en Filipo una palabra que parece que sobrara en el evangelio, y es firmeza. Si se supone que usted está plantado, ¿sí?, y está cimentado en la roca, ¿por qué el apóstol Pablo le está pidiendo a los filipenses que sean firmes? ¿A usted no les parece que si cada creyente, por el hecho de estar en Cristo, ya está firme, ¿por qué Pablo le escribe que estén firmes? ¿No les parece que sobrara esa palabra? Si ya estamos en Cristo, cimentados y fundamentados, ¿por qué Pablo le escribe a los filipenses que estén firmes? El apóstol Pablo le escribe a los filipenses que estén firmes, era porque los filipenses, a pesar de que permanecían en la fe, se veían tentados a regresar. Se veían tentados por lo difícil que era la vida cristiana en su momento. Tenían pánico o miedo. De tal manera que el que tiene miedo es muy difícil que salga a vencer. Es muy difícil que una persona con miedo salga a pelear. Es muy difícil que una persona llena de pánico salga a la calle. La firmeza en la vida del creyente es cuando el temor o el miedo lo empieza a dejar. Cuando no hay miedo en el corazón del creyente, el creyente se empieza a afirmar. Pero un corazón con miedo nunca se afirma. Por eso, de tal manera, usted debe entender, querido hermano, que cuando el apóstol Pablo le dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, es que cabe la posibilidad que usted vaya perdiendo la firmeza. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 27, ahí pegadito, dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y miren la palabra que el apóstol Pablo utiliza ahí: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo les está diciendo más o menos lo siguiente: yo quiero ir a verlos, ¿sí? Pero esto no significa que si yo los voy a ver o los dejo de ver, ustedes mengüen en la fe, ustedes ablanden o renuncien a la fe. El apóstol Pablo, mire lo que les está diciendo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio en Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Yo les hago una pregunta: ¿a usted le da miedo dejar a su hijo solo porque desconfía que va a hacer algo malo? Usted se puede ir de viaje tranquilo, dejándole la casa a sus hijos o a sus nietos adolescentes sin ningún temor, o usted se va con alguna pequeña cosita pensando que algo van a hacer. ¿Usted se va tranquila a un viaje sabiendo que todo va a funcionar en su casa? Gladys, no. Gladys, no. Amén. ¿Quién le pregunto yo? Mi hermana Liliana. ¿Usted se puede ir tranquila a un viaje dejando a sus hijas tranquila que no va a pasar nada? No. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sea que yo vaya o que no vaya, ustedes deberían permanecer firmes. Eso es lo que les está diciendo Pablo. No importa si yo estoy todos los días con ustedes mirando lo que ustedes hacen, porque lo fácil que es ser cristiano es yendo a una iglesia. Lo fácil que es cristiano cuando la mamita está con uno todos los días vigilando lo que uno hace. Pero lo difícil que es ser cristiano cuando no tenemos a nadie encima. ¿Sabe dónde está la mayoría de fracasos? Lejos de las iglesias. Cuando no está el pastor, cuando no está el marido encima o la mujer encima, ahí donde arrancan los fracasos. Porque no se les puede dejar solos.
Muchos de ustedes tienen miedo de que si usted se muere, sus hijos no van a permanecer en la fe. La mayoría, me llama un pastor, él es de Yopal, y él me llama insistentemente, tiene unos hijitos aquí en Usme, y él me llama para que por favor yo los llame, los visite y los consolide. Yo los he tratado de invitar una y otra vez para que vengan a la congregación, pero no han venido, no han querido venir. Y ese papito ya está angustiado, porque tiene el temor de que sus hijos se aparten porque él no está presente. ¿Sabe algo que dice el apóstol Pablo? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Miren, mis queridos hermanos, a muchos maridos les da miedo dejar a las mujeres solas. Y a muchas mujeres les da miedo dejar a estos tipos simpatiquísimos solos. Porque dudan que puedan permanecer. Yo siempre le digo a mi familia que al único lugar al que yo no iría solo sería Medellín. Y yo cada vez que voy a Medellín voy con mi esposa. Cada vez que voy a Medellín, yo trato a los viajes que yo hago de ir con mi esposa. No me gusta ir solo. A Medellín no me gusta ir solo. Y muchas personas tienen miedo de dejar ir sus hijos a algún lugar. Muchos maridos tienen miedo de dejar a sus mujeres solas porque dudan que ellas algo puedan hacer. Amén. ¿Quién gritó por ahí amén? Por allá gritaron amén. Y les da miedo. Y los sobreprotegen. Me llama. Y vaya y quédese ese celular sin batería. Padre de la gloria, Tercera Guerra Mundial, Hiroshima y Nagasaki. Lo único y a la única persona que no se le puede apagar el celular ese día es a él o es a ella. Eso es lo que está diciendo Pablo. No importa si yo los estoy viendo o los estoy vigilando. Se supone que ustedes tienen que estar firmes. Eso no depende de quién los está vigilando ni de quién los está viendo. Eso depende de ¿dónde? Del corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Usted puede que los cuide, siquiera hasta póngales una escolta de día y de noche. El que está para fracasar, fracasa. Así usted le ponga cámaras en el techo, le ponga GPS en el celular. Así la calvié para que nadie le ponga los ojos encima. La que está para caer, cae. Y el que está para fracasar, fracasa. Eso es lo que les está diciendo Pablo ahí. Eso es lo que les está... No importa quiénes tengan ustedes encima. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en el que mi mujer tenía que llegar a todas las quincenas al trabajo. A ella le daba miedo que yo me le escapara. Y ella, si pagaban, la primera que sabía cuándo pagaban era ella. Yo la llamaba a ella, ¿cuándo es que pagan? A ella tocara decirle, ella sí sabía cuándo pagaban. Y ella a los 15 se estaba pendiente y no fuera que se le escapara. Mi hermano, ¿quiere que les diga algo? Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice Pablo. Usted téngale miedo a los ojos de Dios. A los ojos de su marido no los puede tener encima a toda hora. Pero usted viva con el temor de Dios en su corazón. Eso es lo que no lo va a dejar apartarse. Muchos son cristianos mientras tienen a su mamita viva. Pero desafortunadamente su mamita se va o se muere y dejan de ser cristianos en esa casa. Lo que significa que nunca fueron cristianos. Muchas personas que porque está encima de su esposa y vigilándola no va a tropezar. Mentiras. Que porque tiene sus ojos y le contrató un detective para saber el qué hace. Mentiras. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra? Que usted tiene que ser muy fiel. No porque tenga a alguien mirándolo,
¿Quiénes son fieles porque tienen a su mujer toda la vida y todo el día encima? Terrible. Que uno sea fiel porque tiene a la mujer ahí encima y el día que se enferme o caiga a cama. Mis queridos hermanos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que no importa si él va o no va, ellos deben permanecer. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo utiliza aquí un verbo, utiliza aquí una palabra que dice combatiendo. Esa palabra combatir, el apóstol Pablo la utiliza porque en ese entonces existían unas justas olímpicas, igual que hoy en día, los olímpicos Tokio, pero allá era en Grecia o en Corinto o en Éfeso, lo mismo, había competencias donde competían carreras, también había lucha grecorromana, había diferentes competiciones, y en estas competiciones lamentablemente los que perdían morían, los mataban. Y muchos de ellos vencían era por su propia vida, porque si no ganaban ese día, los mataban. Así que imagínense cuán imperativo podía ser vencer, que si usted no vencía y era el mejor, lo mataban. Entonces, muchas de esas carreras, imagínense que ponían muchachos adolescentes, les voy a contar el génesis de los olímpicos, ponían muchachos adolescentes en pelotos y los mandaban ahí adelante. Y atrás mandaban unos tipos grandísimos fornidos aquí detrás. ¿Y sabe cómo eran los olímpicos? Arrancaban los muchachos adolescentes a correr. Y después de que arrancaban los adolescentes, arrancaban los muchachos los grandes fornidos. Y el muchacho que se dejara coger, lo violaban. Así que imagínense cómo corrían esos muchachos adolescentes nomás. Solamente imagínense cuánto corrían. Eso eran los Juegos Olímpicos. Nosotros ahorita vemos otra cosa. Antes corrían y competían en pelotos, desnudos. Hoy en día por lo menos tienen una medio truza o medio ropa tienen, pero allá antes competían desnudos. ¿Sabe qué utiliza el apóstol Pablo ahí la comparación? Lo que Pablo está diciendo en ese versículo es combatiendo unánimes por la fe del evangelio. O sea, una lucha por quedar primero, una lucha por no ser el último, una lucha permanente para tratar de llegar primero. ¿Por qué? Porque el creyente debe luchar, porque el creyente debe pelear, porque el creyente para permanecer firme tiene que luchar primero consigo mismo, porque Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. El creyente primero tiene que vencerse a sí mismo. Tiene que volverse disciplinado y esforzado en sí mismo para poder salir a enfrentar a alguien. Ese combate que habla el apóstol Pablo era exactamente una carrera. El que trate de llegar, el que luche, el que se esfuerce o el que pelee, ese es el que se afirma. En una casa no es así. ¿Quién es el que está firme? El que busca más del Señor, el que medio busca leer la palabra del Señor, el que busca tener un encuentro a solas en una vida devocional, sin que nadie lo esté mirando, coge la Biblia, se arrodilla en su habitación y la lee. ¿Esos no son los más firmes en una casa? Porque vive casi combatiendo o vive casi compitiendo con Él. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo en esa carta. Por favor, vayan a Isaías capítulo 7, versículo 9. Isaías capítulo 7, versículo 9. Isaías 7, 9. Dice la palabra: y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto, que dice la Escritura, no permaneceréis. En otras versiones de la Escritura dice: si no creen en mí, no permanecerán firmes.
si no tienen una fe firme, no van a quedar en pie. Pero si ustedes no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. Esas son las diferentes versiones. Pero el versículo que usted debe entender es el siguiente: si vosotros no creyereis en mí, ¿sí?, no permanecéis en mí, ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. La única forma, como el apóstol Pablo le está haciendo entender, uno, a Tito, dos, a los filipenses, es que la única forma de permanecer firmes es estando cerca del Señor. Es tratar de hacer un esfuerzo mayúsculo por permanecer tomado de la mano del Señor. Ustedes van a ver que no sabemos por qué, pero parece que la firmeza en el Señor se fuera adquiriendo con la edad. Porque cuando usted le pregunta a una persona de una edad adulta o tal vez ya tercera edad, parece que para ellos fuera más fácil leer la Biblia. Parece que para ellos fuera más fácil arreglar todo y arrancar para la iglesia. A veces parece que fuera más fácil eso que para un joven. Muchas veces parece que las personas que son de una edad muy madura tienen ya la conciencia marcada en su cabeza de cuáles son sus responsabilidades que le competen en una iglesia o con su bienestar espiritual, pero no así los jóvenes. El joven, usted le pone entre ir a una iglesia, irse a montar bicicleta, y él sí tiembla. Él dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y él está preguntándose: ¿será que la bicicleta tiene frenos? Un muchacho decide esa decisión, pero un creyente maduro toma la otra decisión. Lo que yo quiero que entiendan es lo siguiente: el apóstol Pablo le dice tanto a Tito como a los filipenses, y también ahí, la única forma de permanecer es estando en Cristo. Es la única forma. La única forma como nosotros podemos vencer, la única forma como nosotros podemos desarrollar una vida espiritual saludable es caminando y compitiendo con nosotros mismos. Es la única forma. La única forma posible es cuánto puede usted permanecer en la fe. Como le hago la otra pregunta: ¿cuánto puede usted durar sin leer la Biblia? Mire cuánto puede durar una persona sumergido en una piscina hacia abajo, soportando el aire. Hay unos que soportan hasta 2 minutos. ¿Cuánto es lo más que he soportado, hermano? ¿Cuánto? 5 y medio. Imagínense nomás. Obviamente están entrenados para eso, ¿sí? Yo no soporto más de 2 minutos debajo de la piscina. Debajo de la piscina no, sumergido en el agua, ¿sí? Yo le hago una pregunta: ¿cuánto puede permanecer usted sin leer la palabra de Dios? Usted dice: uy, pues yo he durado hasta 1 año. No sea descarado si responde así. ¿Cuánto puede usted durar sin ayunar? Usted dice: uy, pues este año vamos a julio y no he ayunado ningún día. ¿Cuánto puede usted durar sin leer la palabra del Señor? De la misma forma como una persona sumergida no puede vivir sin aire, debería vivir usted sin la palabra, sin el ayuno y sin la oración, con el mismo desespero que siente una persona que necesita el aire para respirar. ¿No me escucharon? De la misma manera como una persona sumergida en una piscina, en agua, necesita del aire, de la misma manera el cristiano debe tener esa necesidad de la palabra, del ayuno y de la oración. De la misma manera. Por eso, la única forma, dice la palabra ahí en Isaías capítulo 7, versículo 9: si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El apóstol Pablo insta en los versículos que leímos anteriormente a vivir con firmeza. Pero ¿cómo va a estar uno firme? ¿Cómo va a estar uno firme si uno no busca del Señor? Usted se queja de que las cosas no están funcionando en su vida, pero tampoco se congrega.
Entonces, ¿de qué se queja? ¿De qué se queja? Usted se queja que no le está yendo bien en el trabajo, pero usted tampoco ora. Entonces, ¿de qué se queja? No debería quejarse. Usted se queja que le está yendo mal con uno de sus hijos, pero tampoco lee la palabra. Entonces, ¿de qué se queja? ¿Me hago entender? Solamente esas cosas son las que nos logran hacer coger firmeza. Yo recuerdo mi mamá cuánto oraba por mí. Y mi mamá oraba, pero harto oraba mi mamá por mí. Mi mamá hoy en día que ve algunos frutos, los que medio puede ver, mi mamá dice: mi oración nunca fue en vano. Y mi mamá entre más oraba, yo más difícil me ponía. Y eso parecía una competencia, la de los dos burros, uno para un lado y el otro para el otro lado. Y mi mamá entre más oraba, yo más me apartaba de los caminos del Señor. Y mi mamá doblaba rodilla a la madrugada, ayunaba, clamaba a mi mamá por ver que algún día el corazón de piedra se convirtiera en un corazón de carne. Y mientras mi mamá oraba de esa manera, yo en dirección opuesta arrancaba en la vida, haciendo caso omiso de las oraciones y las súplicas de mi mamá. Pero ¿quiere que les diga algo? La oración de mi mamá nunca fue en vano. Cada promesa que Dios le regaló a mi mamá a través de su santísima palabra se cumplió. ¿Qué tal si ella no hubiera permanecido? Yo tampoco hubiera permanecido. Usted permanezca por su marido. Usted permanezca por su mujer. Pero no lo haga a bulla entera. Es que yo estoy orando porque Dios haga un milagro en su vida. Primero sáquese la viga que tiene en su ojo. Si usted va a estar orando por su esposo, que no sepa su mano derecha lo que hace la izquierda. Hablándelo en oración, en ayuno, con la palabra. Prínguelo, orando y ayunando, pero en silencio. A usted yo la tengo en remojo. La primera vez que se lo digo. Cuando usted lo haga, hágalo en silencio. Pero deje de estarle diciendo a la gente que usted es más espiritual porque ayuna, lee la palabra y ora. Porque su marido le va a coger fastidio al evangelio por estar escuchando el orgullo de su corazón. Mi querido hermano, solamente haciendo estas cosas vamos a permanecer firmes. Solamente haciendo estas cosas vamos a permanecer firmes. Y por último, por favor vayan a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Tenemos Segunda de Crónicas, pero gracias mi hermano, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Dice la Escritura: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Y mire lo que dice la Escritura. Si usted puede, resáltelo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? Seguros. Por favor, coloque sus ojos sobre la letra. Los que trajeron Biblia, pongan sus ojos sobre la letra. La segunda parte dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Vuelve y repítalo por favor conmigo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Miren, el mayor anhelo de un pastor es que las ovejas sean bendecidas y prosperadas. Ese debería ser el mayor deseo.
El mayor deseo es ver el bienestar, ver hijos desarrollarse en hogares y familias maravillosas, ver hijos levantarse en el temor del Señor, y uno ver eso como pastor, eso es un gozo. Ver que una mamá ora por sus hijos, clama por ellos, y luego verlos acá que oran por un esposo, una esposita, y luego ver el fruto del trabajo de una oveja en oración. Eso es una cosa lo cual lo llena a uno de gozo y de alegría. El día que yo vea al esposo de algunas de ustedes aquí en la casa del Señor, no solo va a ser su gozo, sino que también va a ser el gozo del pastor. Pero yo les voy a decir lo siguiente, mi querido hermano, la firmeza solamente se encuentra en el Señor. Usted es un hombre inconstante de doble ánimo, afírmese con el Señor. No se afirme con su congregación, afírmese de corazón con el Señor. Solamente cuando usted cree en el Señor y confía en el Señor, usted se está afirmando. Afírmese en el Señor. Coja raíces en el Señor. Coja sustento y base en el Señor. Cuando usted confía en el Señor, usted va a estar firme. Pero el que empieza a aflojar en las cosas del Señor, el que empieza a ceder en las cosas del Señor, tenga usted la completa seguridad que tiene los días contados en el Evangelio. Aprenda a permanecer en el Señor. Amén. Colóquese por favor sobre sus pies. Cierre por favor sus ojitos y con sus ojitos cerrados dígale al Señor: Señor, ayúdame a permanecer en ti. Señor, ayúdame a afirmarme. Señor, ayúdame a permanecer firme en ti. Con sus ojitos cerrados y sus manitos levantadas, quien sienta que no ha cogido raíz, quienes sientan que no se han afirmado, quienes sientan que todavía no tienen raíces en la vida cristiana, clame al Señor y dígale al Señor: